Iglesia Cristiana Génesis, restaurando familias. No solo somos una iglesia, somos una familia. Buenos días, hermanos. Bueno, como siempre, agradezco muchísimo al Señor por permitirme servirle de esta manera. Agradezco también al pastor por permitir que nosotros le ayudemos en este trabajo de la predicación de la palabra aquí en la iglesia. Porque sé que uno, mire, solamente por la voluntad del Señor estamos nosotros aquí. Voy a pedir para la introducción que me pongan una imagen de esta frase lapidaria de este muchacho que apenas con 31 años, comienzos de la semana, fue asesinado en Utah, en la universidad, un hermano. Y fíjense las palabras que dice: quiero ser recordado por el valor de mi fe. Eso sería lo más importante. Lo más importante es mi fe. ¿Verdad? Y bueno, no voy a predicar sobre Charlie Kirk, pero todo, está mucho en las noticias, que apenas con 31 años, 2 bebés de hijos, dando una conferencia sobre cosas religiosas, oponiéndose a todas esas cosas actuales que quieren imponernos. Bueno, consiguió la muerte, fue asesinado. De tal forma, bueno, que lo importante aquí es señalar eso de que como estamos en el mes de la fe, entonces fíjense lo que cosas como esta. Y el lema de este mes es la iglesia sosteniendo el escudo de la fe. Y sé que el apoyo es como la armadura en la lucha, en la guerra espiritual, y créanme que a mí me apasiona ese tema. Sin embargo, no es directo la predicación sobre eso, ya que el escudo es de la fe. No es de madera, no es de cristal, no es de vibranio, ¿verdad? Hecho allá en Wakanda, sino es de la fe. Es hecho de la fe. Y en la última reunión que tuvimos de hombres de valor, el hermano Javier Castro dijo: cónchale, hablar de la fe no es algo teórico, no es algo cognitivo, dijo él, mental, sino tiene que ser algo práctico. Y dije yo: cónchale, cuando el pastor me dijo tiene que predicar, y yo sé que el lema es de la fe, dije yo, me toca pues no ser tan teórico, ¿verdad? Recordando a Javier, sino ser práctico. Y fíjense, voy a comenzar con un cuentico que el pastor también lo ha dicho aquí varias veces. En uno de los viajes a Amazonas, yo llevé una camioneta que era Ford Escape, no tenía ni un mes de comprada. Y ella, a Amazonas, el viaje a Amazonas. Y ellos traen su seguro y yo quise ponerle 4 seguros más, porque era una camioneta nueva y todo el mundo me decía, ok. Y yo andaba con mis pocotes de seguro, confiando mucho en los seguros. Y regresando de Amazonas, por una zona que se llama Corozopando, que ahí no hay, pero sino puro monte, y ya era tardecita. Y se nos estaba oscureciendo, la camioneta se trancó, todas las alarmas se activaron, se trancaron, no podía prender, no podía frenar, no podía mover la palanca, porque todas esas cosas eran de seguridad, para que nadie la moviera. Pónchale. Y no pudimos, estaba uno de los hermanos que jurungaba ahí los cables, nada. Entonces el pastor dice, bueno, me voy con un grupo hasta Calabozo para que oremos por esta situación. Y otro grupo se quedó ahí acompañándome.
Y yo decía, Dios mío, pero no tiene ni un mes esta camioneta, ¿cómo nos va a dejar aquí? ¿Verdad? Nada, no quería dar nada. Y ya se estaba haciendo de noche, estaba oscuro, por ahí no pasa nadie. Yo creo que el Señor y de broma, ¿verdad? Oye, está bien que vimos unas luces y un carro se paró y dice el señor del carro, miren, si están accidentados por mecánica, no puedo, pero si es algo de alarma y de electricidad, yo sí puedo ayudarlo. Y entró, se metió ahí abajo y me dijo, porque tiene 4 sistemas, me dijo, los voy a desconectar todo, no duró ni 4 o 5 minutos allí. Y me dijo, prenda, y enseguida prendió. Le recomiendo que quite y dé el que tiene. Y quedaron ahí pegados ese poco de cable que habían puesto allí. Llamamos al pastor y le dijimos, pasó alguien así asado, le preguntamos cuánto es, cuánto quiere, y dijo que no. Y entonces le escribimos, le dice al pastor, mira, pon una persona así, asado. Y cuando llegue allá a Calabozo, pues si hay que echarle gasolina, le echan, si tienen que regalarle un café, se lo dan, si tienen un refresco, lo que sea. Y entonces emprendimos nuestro viaje y cuando nos reunimos con el resto del grupo en Calabozo, le dije yo al pastor, cónchale, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo la cosa del señor del carro y eso? Me dijo, por aquí no ha venido nadie, sino nada más ustedes. Entonces, para que vean, para que Javier no me diga nada, vamos a arrancar con ese cuento. Y hay más, ya van a ver. Entonces, porque yo acepté el reto de Javier. Bueno, quiero que me acompañen buscando en la palabra Mateo 7, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, vamos a leer los versículos de 5 al 3. Perdón, Mateo 8. Sí, cuando vi la palabra ahí dije yo, Dios mío. Dice así, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos, Padre, una vez más te damos gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas cómo tú quieres que nosotros te maravillemos con nuestra fe. Enséñanos, guíanos y prepara, pues, Señor, mis palabras y nuestros oídos y nuestros corazones para que aprendamos un poco más de ti. Amén. Bueno, como es el mes de la fe y siempre acostumbro hablar un poquito del contexto cerca de los pasajes. Capernaum era una zona cerca de Galilea donde se cree que el Señor tenía una casita ahí y que a veces se quedaba un tiempo ahí, ¿verdad?
¿Saben que él no era de tener grandes edificios? Ni pisos grandes, ni casas, ni quinta. Era una casita que tenía en Capernaum. Dice que Pedro, su hermano, Andrés, hasta Mateo, era de ahí de Capernaum. Lo que quiere decir que él estaba mucho tiempo ahí, hacía muchos milagros ahí. Mateo pues describe que antes de este pasaje y después de este pasaje está el milagro del leproso y de la suegra de Pedro, ¿verdad? Entonces pues era un sitio donde él frecuentaba mucho. Es verdad que ahorita él frecuenta todo sitio, frecuenta la iglesia Génesis, todo eso. El otro contexto que tenemos que ver es el centurión. ¿Qué es un centurión? Un centurión es una posición muy alta en el ejército romano. Era como el equivalente a un general hoy en día aquí en nuestras fuerzas militares. O sea, que era una persona que tenía un alto rango, una alta autoridad, un sueldo grande con una responsabilidad muy grande. Y además, por ser empleado romano, tenía que ser gentil, ¿verdad? De los que atropellaban, de los que maltrataban al pueblo judío, al pueblo de Capernaum. Lo que quiere decir que al igual como los recolectores de tributo, los soldados romanos no eran bien vistos. Y no quiero hacer la comparación con la actualidad, ¿verdad? Pero no eran bien vistos. Ok. Una de las cosas que trae este pasaje es que nosotros aprendamos el objetivo de cómo con nuestra fe no es nada más que agrademos al Señor, como dice la palabra, sino que lo maravillemos, que lo conmovamos, que el Señor voltee y diga, ¿cómo es posible? Mire, cómo ha respondido un hermano de Génesis, que se conmueva. Cuando uno ha sido profesor y uno ha tenido estudiantes de de posgrado, y uno hace preguntas durante la revista, y uno espera que le contesten bien, ¿verdad? Y es verdad, a veces uno ha tenido contestaciones que, Dios mío, ¿verdad? Una vez me dijo una alumna, mire, profesor, no pierda tiempo en hacerme esta pregunta porque yo no sé nada de eso, ¿verdad? Yo nunca me esperaba eso. Otras, he tenido alumnos que de verdad responden, pero también, oye, que uno dice, estoy maravillado, ¿verdad? Bueno, el Señor quiere que nosotros hoy aprendamos que hay un espacio más alto, ¿verdad? Que es que Él se sienta agradado con nuestra fe, es que se sienta conmovido y maravillado. Y así he titulado esto, la fe que conmueve al Señor. Amén. Entonces, comencemos con el versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Fíjense, suponemos que este centurión estaba asignado a la guarnición de Capernaum. Y asumimos que él, por enterarse de todas las situaciones que pasan en la zona, debía haberse enterado de quién era Jesús. Y fíjense cómo dice, vino a él. Es verdad, el pasaje quiere que nosotros emulemos, ¿verdad? Copiemos, aprendamos de este centurión. Ese es el objetivo. Y fíjense cómo dice que este centurión vino a él. Mira, hermano, si nosotros queremos que nuestra fe aumente, tenemos que ir al Señor. Amén. Tenemos que ir. Es verdad que nosotros, la palabra nos dice que todo el que va al Señor es porque es guiado por el Espíritu y por Dios mismo.
pero hay que ir. Y habían barreras, no crean, este centurión que tenía un alto cargo, era un gentil, y los gentiles no se relacionaban con los judíos. No era tan fácil, ¿verdad?, llegarse al Señor en la posición que él estaba. Era del Imperio Romano, era la autoridad. O sea, había muchas cosas que le impedían, muchos prejuicios que impedían que este centurión se acercara al Señor. A veces yo pregunto, ¿hay cosas en nosotros que nos impiden acercarnos al Señor? Nuestra actitud o nuestra jerarquía, nuestras posesiones, nuestro estado, ¿verdad?, nuestros trabajos, nuestra familia, nuestra mente, ¿verdad?, nos impide acercarnos. Tenemos que revisar eso. ¿Qué cosas están impidiendo que yo me acerque al Señor? Porque sin eso no vamos a aumentar nuestra fe. Si queremos que nuestra fe maraville al Señor, tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que acercarnos a Él. Y fíjense la otra cosa importante que dice aquí. Rogándole. Fíjense la actitud que tenía este centurión con esa posición tan grande. Porque a veces nosotros, con la posición que tenemos, nos cuesta rogar. Y nos han enseñado que rogar es como malo. No te rebajes. Uno a veces tiene que rogar. Es lo que, si usted quiere que su fe aumente, y me lo van a oír a decir a cada momento, si usted quiere que su fe maraville al Señor, usted tiene que rogar. Esa posición tan humilde que le debió costar a este centurión, pues lo hizo para que su fe aumentara y conmoviera. Tenemos que rogar. Mire, a veces nosotros creemos que no es así y que nos cuesta. Yo siempre cuento cuando Daniel tuvo el problema durante un año, que estaba como atormentado y ningún médico ni neurólogo lograba calmarlo. Yo estuve orando por una orientación de una hermana y duré como una semana y nada. Y dije yo, no voy a orar más, sino a orar lo regular, pues, porque ya he pedido y nada, no ha pasado nada. Él seguiría igualito con su sintomatología allí. Y en ese momento suena el teléfono y me dice, hermana, cuidado con lo que está pensando. Usted tiene que seguir pidiendo. Arrodíllese, me dijo así. Es lo que el Señor quiere. Que se arrodille, que le ruegue. Y tuve que hacerlo yo. Y en esos días de ruego fue que tuvimos la respuesta, ¿verdad? Porque el Señor es así. Así, ¿verdad? Que si usted quiere que su fe aumente, tiene que ponerse de rodillas. Tiene que rogar. Para este centurión, ¿verdad?, rogar era una cosa grande. Mire, aquí vamos a ver una cosa importante. Este centurión, ¿verdad?, que no era ni un discípulo, ni pertenecía a ninguna iglesia de la zona, ¿verdad?, ni a Génesis, no, ¿verdad? Pero vamos a ver un ejemplo tan grande. Y estamos apenas comenzando. La cachetada que nos da este centurión a muchos de nosotros, mire, es grande. Entonces tenemos que rogar. Nosotros a veces no queremos, como dicen algunos hermanos por ahí, a veces tenemos rodillas 0 kilómetros, porque están tan nuevecitas que no las hemos estrenado. Yo sé que a algunos nos cuesta, y yo pongo mis rodillas en una almohada para que no me pegue, ¿verdad? Para que no me pegue. Porque a veces uno inventa. Cuando el baby shower de Daniel,
en la casa de Giovanni, hicimos una competencia, estaba Giovanni, estaba yo de rodillas, mire, duré como 2 semanas con esa rodilla rota, ¿verdad? Por andar pantallando, queriéndole ganar a Giovanni en esa, ¿verdad? Ajá, por andar gateando. Entonces, ¿verdad? Mire, nosotros tenemos que ponernos de rodillas. Si queremos que nuestra fe aumente y conmueva al Señor, tiene que ser de rodillas. Y fíjense una cosa importante, que este centurión le dijo, lo primero que le dijo al Señor fue, Señor. Un centurión, para nosotros es muy común y en nuestras oraciones decirle Señor al Señor, pero para este centurión reconocer que había un señorío más grande que el emperador y que César le debe haber costado. Entonces, uno, si quiere aumentar la fe, tiene que reconocer a quién se dirige. En este caso, al Señor Jesucristo, porque tiene su señorío. Su señorío. Y nosotros, vuelvo a pescar una cosa que yo sé que se van a reír, que siempre lo he dicho. Nuestras esposas, ¿verdad? Nunca nos presentan como su Señor. En cambio nosotros no. A nuestros amigos que decimos, esta es mi señora. ¿Por qué? Porque ya no son tan tontas para reconocer el señorío, ¿verdad? Pues nosotros somos su Señor, ¿verdad? Como la Sara, ¿verdad? Este es mi Señor, ¿verdad? Porque a nosotros nos cuesta reconocer el señorío. Y acuérdense que el Hijo de Dios es ¿quién? El Señor de señores. Bueno, si queremos aumentar nuestra fe, entonces tenemos que reconocer este señorío. Y le dijo, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Yo dije, pues ¿sabes cómo soy yo desde aquí? Y digo, Señor, aquí están aquellos hermanos internistas, está Mayela, está Adoniel, están, ¿verdad? No está Alfonso, hay estudiantes, y fíjense la sintomatología que le dio el centurión. Paralítico, postrado, gravemente atormentado. Lucas, en el sinóptico del capítulo 7, que por eso me equivoqué al principio, dice que está enfermo y a punto de morir. Y dije yo, cónchale, describe más esta historia clínica el Mateo que Lucas, que es el médico, ¿verdad? Bueno, no está tan fácil para hacer el diagnóstico con eso, porque yo era uno de los que daba clases de historia y ellos saben cómo a mí me gustaba que esas historias fueran tan delicadas, pero aún así, a veces de verdad los pacientes no tienen tantos síntomas. Y yo me paseaba y decía, oye, ¿qué podrá tener este muchacho? ¿Qué dice el centurión? Que estaba postrado, paralítico, gravemente atormentado, y Lucas dice que estaba a punto de morir. Mire, cuando en aquella época uno era amo y tenía esclavos, y los esclavos se enfermaban, y el diagnóstico era muy grave, el amo decidía matarlo porque ya no le iba a servir. Eso es lo que pasaba, así como cuando los caballos se tropiezan y dicen, ya no va a servir para correr, y los sacrifican. Bueno, eso era lo que tocaba, ¿verdad? A este criado no había duda de que lo iban a sacrificar. Sin embargo, Lucas describe que en los ancianos que el centurión mandó, ellos le dijeron, vale la pena hacerle favor a este centurión, porque él es buena gente, nos ha hecho favores, toma en cuenta el pueblo. Es más, hasta nos fabricó una iglesia, una sinagoga. O sea, que había algo en este centurión que
daba la impresión de que como que su corazón tenía algo ahí especial. Vayan viendo, que esto es importante que nos recuerden. Pero aquí destaca una cosa importante en este sentimiento, que el centurión no estaba pidiendo por él. No estaba pidiendo por él, como dice Santiago. A veces pedimos para jactarnos para nosotros mismos. Si queremos que nuestra fe aumente, tenemos que pedir es por otros. Amén. Tenemos que pedir por otros. De gente que a veces uno cree que no vale la pena, como en este caso porque era un siervo, ¿verdad? Y este centurión, fíjense cómo estaba, ¿verdad? Ya dijimos que fue humilde porque rogó, ya dijimos que fue llevado hasta el Señor, y aquí él está exponiendo con toda sinceridad el problema que le pasa. Eso quiere decir que si nosotros queremos aumentar nuestra fe, tenemos que ser sinceros delante del Señor. No podemos ocultar. Tenemos que ser sinceros y pedir, si este es mi problema, este es mi problema. Señor, así sea un disparate, aquí estoy. Es una de las cosas que tenía este centurión, es que no fue hipócrita. El problema que él tenía era si él sabía que tenía que decidir sacrificar a ese siervo. Yo digo, sería que tenía como una neuroinfección, una meningitis, paralítico. Podría ser un tétano, porque en el tétano la gente está consciente de lo que le pasa. Es una de las características. Y por eso sufre el tetánico. Podría ser, ¿verdad? Pero como la predicación no es de medicina, ¿verdad? Entonces, lo importante era que estaba muy grave y él estaba preocupado por su siervo. Preocupado por su siervo. Fue a pedir por su siervo, fue a pedir por otro. Por eso que le digo, hermano, si hay una cosa grande es que nuestras oraciones estén llenas de otro, de pedir por otro. Y uno a veces tiene que dejarse que pidan por uno. Mire, yo una vez, en una consulta de un hijo de un líder cristiano de aquí de Valencia, en lo que terminó la consulta, y él le dice que se despida de mí, y me dice, doctor, ¿lo puedo llamar hermano? Sí, ¿cómo no? Le digo yo, mire, mi papá no se lo ha dicho, pero nosotros oramos por usted. Y yo quiero ahorita orar por usted, dijo el niño. Y oró por mí. Mire, qué cosa tan grande. Qué cosa tan grande. Yo dije en ese momento, oye, a nosotros, ¿verdad? Como que no nos gusta. Porque, oye, si estamos metidos en lío, qué cosa tan grande es que oren. Pues ojalá que nosotros sepamos que todos aquí decimos, nosotros queremos aumentar nuestra fe orando los unos por los otros. Amén. Eso es lo que va a aumentar. Una de las cosas que va a aumentar nuestra fe es poniendo a otro en el altar del trono celestial. Amén. Y con toda sinceridad, porque eso indica que nosotros no le tenemos envidia al hermano y por eso oramos con nuestra familia, porque queremos que estén bien, que el Señor les haga su milagro. Y entonces nosotros debemos orar antes que nosotros, porque si él fuera otro, hubiese pedido por él, ¿no? Estaba pidiendo y por un siervo, lo que significa, ¿verdad?, la estima que tenía este centurión. Por eso que le digo, cónchale, ¿verdad? Y el versículo 7 dice, y Jesús le dijo, yo iré y les sanaré. ¿Sí, Señor? Yo iré y les sanaré. Nosotros podemos entender hoy en día que eso es una palabra normalita. Ah, no te preocupes, yo en lo que me desocupe de aquí en Capernaum, yo paso por allá. Pero,
el Señor era judío. Y que un judío vaya a una casa de un gentil, eso no es fácil. Pero el Señor nos ha acostumbrado a romper esos prejuicios. ¿Se acuerdan cuando la samaritana? Tampoco, ¿verdad? No se podían ni hablar. Y el Señor le ha dicho a este centurión gentil, no te preocupes, voy a ir a tu casa y lo voy a sanar. Pues nosotros sabemos que la inmensa poder y sabiduría y conocimiento que tiene el Señor, Él sabía que eso no iba a pasar, pero Él quería que el centurión escuchara y que nosotros escucháramos que Él no tiene prejuicios, porque para Él todas las personas son iguales, no hace excepción de personas. Él no tenía problema en ir a la casa de un centurión. El que estaba enrollado era el centurión, y ya lo vamos a ver, ¿verdad? Pero él no, porque él sabía que aunque la ley judía decía, no vayas porque te contamina, vamos a hablar más de ti. Mire, no es fácil, uno lo dice, no es fácil. A veces hay sitios donde uno, ¿verdad?, se prejuicia y dice, no voy, no puedo ir, ¿qué dirán de mí si me ven allá? ¿Verdad? Pero miren, si queremos que nuestra fe aumente, no hagamos excepción de personas ni de cosas. Los prejuicios a un lado. Para el Señor valía igual, ¿verdad? Ya había sanado a un leproso. El pasaje que sigue es la suegra de Pedro. No eran personas importantísimas en esta región de Capernaum, pero es que el Señor no ve ni percibe a la gente como nosotros. Nosotros tenemos que aprender de Él. ¿Sabe que Juan dice que Él conoce todos los corazones? Todo. No había necesidad de que la gente le dijera cómo era. Y Él sabía el corazón del centurión. Y Él sabe el corazón de nosotros. Lo sabe. Y es parte de que cuando nosotros nos acerquemos a Él, como dije hace rato, no seamos hipócritas, conscientes o inconscientes, abiertos, porque Él conoce nuestros corazones. Y Él sabía que el centurión se iba a enrollar, porque no crean que hasta ahora hemos hablado de cosas bien bonitas del centurión. Pero este es un centurión que mataba a judíos. Cuando le presentaban, ahí no había, no vamos a romanticar con el pasaje, lo sabíamos. Y el 8, fíjense, el Señor, para Él era una cosa natural, ir, tocar, ¿verdad? Y era una cosa habitual, ¿se acuerdan? La mujer del flujo de sangre dijo, sí lo toco, sí lo toco. Cuando Lázaro, que dijeron las hermanas, si hubieses estado aquí, ¿verdad? Cuando la viuda de Naín tocó, ¿verdad? Yo ahorita estoy leyendo Juan y me llamó la atención que en el 9, cuando cura un ciego, lo curó con saliva y tierra. Dios mío, yo me atrevo a hacer eso y me votan. La federación me vota, la federación médica, ¿verdad? Por lo séptico que es la saliva, ¿verdad? Hay casi 72 tipos de bacterias en la boca. Algunos más, algunos menos tienen, ¿verdad? Pero así es Él. Y yo estoy seguro que ese centurión había escuchado eso, de curar por la cercanía. Y por eso él le dijo, bueno, voy a tu casa y lo sano. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire, indudablemente que el centurión estaba movido por los prejuicios de que él no fuera para la casa de él.
que sabía que no iba a ser bien visto ni para el Maestro Jesucristo, ni para él en su cargo, que lo visitara un judío en su casa. Bueno, nosotros a veces tenemos esos prejuicios para acercarnos al Señor. Y para no queremos que el Señor visite nuestras casas. Tenemos a veces prejuicios, ¿verdad? Lili dice, no cuentes cosas que a mí me dan pena, pero yo no puedo. Dígame, un día ustedes se aparecen en mi casa de golpe y van a ver un poco de ropa en los muebles de la sala. ¿Verdad? Porque ese es su estilo, pues. Y entonces, y a veces nosotros ponemos esos prejuicios. Son prejuicios. Yo me acuerdo de que la mamá de Lili, cuando yo iba a la casa, aún de casado, no vaya a pasar por la cocina porque esa cocina está vuelta una reguera, ¿verdad? Nosotros tenemos, parece mentira, esos prejuicios. Y este centurión tenía ese prejuicio, pero el interés que él tenía en su corazón de que su siervo sanara, lo llevó a decir esto que dijo: no soy digno, Señor, de que visites mi casa. Nosotros sabemos en nuestra humildad que nosotros delante del Señor de verdad no somos nada. Como ha dicho el pastor, a veces los títulos y las medallas, yo a veces las veo en mi casa, ese popote que tengo, y digo, ¿eso de qué sirve, verdad? Delante de ti, de la cercanía contigo, Señor. Y uno dice, Señor, yo sé lo indigno que uno era y que uno es a veces. Ustedes saben que yo soy fruto, como dice Douglas, de la reconciliación, de esa misericordia que tuvo el Señor conmigo, y por eso estoy aquí de nuevo. Y entonces uno tiene que reconocer eso. Y lo llevó a decir que dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra. ¿Cuál palabra? Esta, ¿verdad? La palabra de Dios. Ese centurión creía firmemente que cielo y tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Que además de servir, como dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de mi palabra, nosotros tenemos que reconocer más que ese centurión. Esta palabra sirve para sanar. Y él reconoció eso, que solamente que el Señor dijera la palabra y sanar. ¿Creemos nosotros eso? ¿Creemos nosotros que si el Señor de allá de su trono menciona una palabra, ocurre el milagro? ¿Creemos de verdad? Como ese centurión, o más que el centurión. Y el centurión dice una cosa importante, porque también, en el versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Le dijo, Señor, se comparó. Mire, yo estoy completamente seguro que a este centurión le pasó lo mismo de Pedro. Cuando dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y le dijo el Señor, no, eso no lo sacó tu cabeza, eso te lo puso. Yo creo que esa explicación del centurión se la puso Dios. Dijo, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Él se confesó y dijo, bueno, tú y yo, ¿verdad? Como que si supiera cómo era el Señor, ¿se acuerdan? Yo digo lo que mi Padre dice que diga. Yo hago lo que mi Padre dice que diga. Yo no quiero pasar esta copa, sino la tuya, ¿verdad? El Señor estaba bajo autoridad. Y este centurión también.
Ay, pero ¿cómo nos cuesta a nosotros estar bajo autoridad? Nos cuesta estar bajo autoridad. Mire, cada vez que íbamos a Amazonas, que íbamos a estar toda la semana, yo era empleado público, o sea que mi trabajo lo pagaba el gobierno. Y el gobierno a los empleados públicos nada más le da el jueves y el viernes santo, ¿verdad? ¿No? De lunes a miércoles no. Y como mi autoridad es el director del hospital, yo, aún siendo jefe del departamento de pediatría, dirigía un oficio diciendo que solicitaba el permiso de lunes a miércoles, que ponía a las personas que se iban a quedar en responsabilidad que yo tenía. Y además, esos 3 días me los descontaran de mis vacaciones. Porque era autoridad, yo estaba bajo autoridad. No es fácil estar bajo autoridad. Una vez que hubo un cambio de hospital, oye, me llama la atención, por aquí la gente a veces ni viene, y tú me haces un oficio, cónchale, me dice, no lo tomes de tus vacaciones, yo te voy a regalar esos 3 días. Así es el Señor. Uno tiene que saber cuándo está bajo autoridad. Ok, el cuento es chévere, pero a veces a nosotros nos cuesta aquí en la iglesia estar bajo autoridad. Usted sabe cómo soy yo, que aunque no esté en las aguas turbulentas, yo ahí va, ¿verdad? Nos cuesta estar bajo autoridad. Aquí hay pastor, aquí hay líderes, aquí hay ancianos, aquí hay reglas, y nos cuesta estar bajo autoridad. Si queremos que nuestra fe aumente, tenemos que reconocer que estamos bajo autoridad, desde el Señor hasta los soldados que tenemos abajo. Nos cuesta. Se lo digo porque es verdad. Una vez me dijo un hermano, ¿sabes cómo soy yo que digo mis cosas aquí? Cónchale, Naín, tú que eres una persona tan instruida, que sabes tanta teología, tanta Biblia, ¿qué haces tú al lado de Giovanni? Y en esa iglesia. Y no digo el nombre porque lo conocemos. ¿Verdad? Hasta ahí no llegó tanto. Y si no, como dice Daniel, Daniel Peñalosa, bueno, en privado, me escriben al privado. Y yo le dije, mire compañero, si usted consigue la iglesia perfecta, al pastor perfecto, a los hermanos perfectos, tú sabes mi número. Pero hasta que no me asegure que tú estás con el pastor perfecto, con la iglesia perfecta, déjame aquí tranquilo y no me moleste, ¿verdad? Aquí estamos bajo autoridad. Yo digo, yo tengo mucha confianza con el pastor, es verdad, yo creo. Pero yo tengo que reconocer que él es el pastor. Nos cuesta. Y sé que a veces yo he tenido que usar la autoridad de ancianos para decirle, epa, ¿qué está pasando aquí? Esta iglesia se respeta. Y por eso que dicen que a veces yo soy fuerte, sí soy. Que soy como que estos días el pastor y yo hablamos, soy como, creo que decíamos, dulcemente amargo, algo así, ¿verdad? Entonces, pero el centurión reconoció que él estaba bajo autoridad. Nosotros estamos bajo autoridad, siempre estaremos bajo autoridad, porque siempre, ¿verdad?, vamos a tener personas líderes de ministerios, ancianos, pastores, el Señor, Dios. Yo sé que cuesta, pero tenemos que estar reconociendo que estamos bajo autoridad. Y dice, tengo mi soldado y yo le digo a este, ve y va. ¿Ve cómo estaba reconociendo? Si queremos ser como este centurión, si la iglesia dice, ve a predicar que este sábado salimos, ajá,
tenemos que ir. Pero comenzamos a enrollar. El sábado tengo no sé qué, aquel sábado tengo no sé cuánto, ¿verdad? Pues si la iglesia dice, ven, tenemos que ir. Porque si queremos que nuestra fe aumente, tenemos que obedecer. Eso es lo que dice aquí la palabra. Si no, nuestra fe no va a aumentar. Si no nos acercamos, si no somos humildes, si no somos sinceros, si no reconocemos la autoridad, nuestra fe va a ir menguando. Cuando tiene que ser al revés. Y él dice, como soldado, a veces le digo, ven y viene. Si hay una vigilia y te dicen, ven, tenemos que venir. Tenemos que venir, porque si no, nuestra fe no va a aumentar. Discúlpeme que se lo diga, pero esto es palabra de Dios. ¿Verdad? Tenemos que venir, porque si no, ¿cómo nos vamos a igualar o superar a este centurión? Jamás. Y dice también el centurión, ¿verdad? A mi siervo le digo, haz esto, y lo hace. Haz esto, y lo hace. Si queremos que nuestra fe aumente, hagamos lo que tenemos que hacer, lo que nos dice. Tienes que diezmar y ofrendar. Hazlo, porque la iglesia lo necesita, ¿verdad? Porque esto no se mueve, es verdad, por fe. Pero eso también es parte de la fe nuestra. Las cosas que tenemos que hacer, tenemos que hacerlas. Yo sé que no es tan fácil para el pastor decir esto, pero por eso es que yo lo digo. Hermanos, necesitamos saber que nuestro Dios es un Dios que recompensa las cosas que nosotros hacemos, no solamente en cuestión de diezmo, sino de todo. Él no paga 1 por 1, sino 1 por 100 y 1 por 1000. Es una estadística y una economía que yo no sé, pero es la del Señor. Y nosotros, si queremos que nuestra fe aumente, tenemos que hacer lo que la palabra y el Señor dice que hagamos, aunque a veces no nos guste. Aunque a veces no nos guste. Pero es palabra de Dios. Y en la obediencia va a aumentar nuestra fe. ¿Cómo voy de tiempo ahí? Ok. El 10 dice, al oírlo el Señor se maravilló. Mire, no es fácil. Dicen, pues, los que saben más de esto que yo, que nada más hubo 2 situaciones en las que el Señor se sintió así. Con Jerusalén, ¿verdad? Y con el centurión. Imagínense que el Señor del trono voltee. Aquí no voy a decir nombre, porque para todos igual. Y diga, estoy viendo en Génesis alguien que me conmueve por su fe. Esa es la idea. Que el Señor voltee de allá, de su trono celestial, y en su intercesión le diga al Padre, ¿te das cuenta, ese hermano, esa hermana, cómo me conmueve su fe? Estamos hablando del Señor de señores. Estamos hablando de aquel que dice Juan, en un principio era el Verbo, y estaba con Dios, y era Dios. Estamos hablando de aquel que en Juan 17 dice, quiero volver a ti para tener la gloria que teníamos, oh Padre, antes de que el mundo fuese. Estamos hablando de aquel que dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Estamos hablando de conmover al Señor Jesucristo con nuestra fe. Y se conmovió, se maravilló, Concha le volteó y dijo, y fíjense que el Señor no fue que le dijo, epa, centurión, vente que te voy a decir algo al oído. ¿De dónde sacaste esa fe? No.
dice como dice la palabra, lo recompensó en público y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Y se refirió a cantidad. ¿Por qué repetirlo de tanto? Porque yo sé que hay por ahí unos jueguitos maléficos que dicen que el Señor no hablaba de cantidad. No. Y no es el único versículo. Es mi versículo y tengo que hablar de él, pero hay otra. Cuando se refirió a poca fe. ¿Se acuerdan en la barca? Cuando ustedes quieren, no se visten como se vestía Salomón, en cambio Dios, ¿verdad? Hace esto por ustedes, hombre de qué? De poca fe. Entonces el Señor se refirió a tanta. Hay otras versiones que dicen, no he conseguido una fe tan grande. Pues no los quiero cuestionar, pero ¿qué tanto tenemos nosotros? Por eso es que yo le digo, mire, yo cuando vi el corito del grano de mostaza y después vi en Luxor mostaza y me acerqué nada más por curiosidad, Dios mío, me quedé casi paralizado cuando dije, no puede ser que yo tenga una fe más chiquita que eso. Y si era o yo, sí es, porque Él quiere ver a Él. Y fíjense que dice el versículo, no lo he hallado. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor busca gente de fe y busca la fe en la gente. Es una cosa como enredadita, pero sí me entienden, ¿verdad? Oye, Él aquí, en Génesis, está buscando a hermanos con fe y de fe grande. Amén. Esto es lo que Él anda buscando, el Señor que busca, que revisa, que conoce los corazones y sabe qué cantidad de fe tenemos. Y no pierde la esperanza. Mire, el Señor, fíjese que no sabemos desde cuándo estaba ahí buscando en Israel. Y lo vio y dijo, ahí se llevó por los discípulos por delante, ¿verdad? Por eso que digo, este pasaje, tenemos que poner un cachete y el otro, ¿verdad? De saber cómo este centurión nos lleva una ventaja. Pero es por las cosas que le decía, dice, no he hallado una fe tan grande. Y dice el 11 y el 12, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados de las tinieblas de afuera a las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire, se los confieso, tuve que ponerme de rodillas y Señor, ¿por qué metiste estos dos versículos aquí? ¿Verdad que no sé, lo confieso, pues? Oye, me costaba, me hizo buscar, revisar otra vez inteligencia artificial, predicaciones. ¿Por qué esto tiene que ver con la fe? Y no hay duda, porque si algo tiene el Señor es que nunca dice las cosas sino cuando debe decirlas. Oye, esto era fuerte. Vendrán y sentarse en el reino, que usted sabe que una de las cosas de la figura del reino es que se sienten, ¿verdad?, con la gente a comer. Por eso es que yo le digo, Felipe, Jorge, no se olviden de la parrillita, que es bíblico, es teológico, ¿verdad? Entonces, y vendrán del oriente y del occidente. Mire, sencillo, para no extenderme. No importa si uno es gentil, si uno es judío, si uno tiene un apellido que es bíblico para estar ahí. No importa si uno es descendiente de... No. El Señor dijo, así como le pasó a este centurión, el elemento clave es la fe.
No importa de dónde venga, de oriente o del occidente, si usted tiene fe, así sea como un grano de mostaza, usted va a estar en el cielo, sentado con Abraham, con Jacob, ¿verdad? Y a celebrar, como dice, la boda del Cordero. Y si usted no ejercita esa fe, si usted no la aumenta, la va a perder y va a estar fuera. Va a estar fuera, ¿verdad? Yo sé que esto es fuerte, pero no es para meterle miedo, pero ahí están esos versículos, no es mi culpa, ¿verdad? Ahí están diciendo, usted puede estar adentro y se pone a jugar con la fe, o como dice el pastor, a coquetear con el pecado y la credulidad, y la fidelidad del Señor no lo arropa, usted está corriendo riesgo. Esto no es juego, ¿verdad? Esto es serio. Y si el Señor lo dice, mire, así es. Amén. Y dice el 13. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve. Le repitió la palabra que él mismo dijo, ¿verdad? Ve. Y como creíste, se ha hecho. Amén. Fíjense usted, como creyó, fue hecho. Como creyó. Como esa fe tan grande que conmovió al Señor. Este es uno de las pocas veces que aparece aquí un milagro hecho a distancia. A distancia. Ahorita con ese poco gente que se va, que no sé qué, y se la pasa a la gente, ay, aquí desde la distancia de la cosa y tal, y zaperoco, ¿verdad? Y eso nos conmueve, pero no nos conmueve que Dios, desde su trono celestial, puede hacer milagro por nuestra fe. Amén. No hay distancia, no hay persona, no hay... Lo que necesitamos es el camino de la fe. Y dice, el criado fue sanado en aquella misma hora. Porque lo hizo el Señor, ¿verdad? El centurión hizo, como dicen algunos, lo natural, ir. Y el Señor, ¿qué hizo? Lo sobrenatural, el milagro. De tal forma, hermano, que en resumen, ¿qué queremos? Si nuestra fe aumente, tenemos que acercarnos al Señor, rogar, ir con humildad, ser sincero y creer, como dice la palabra, que para uno acercarse es necesario que creemos que de verdad Él es el Señor, que creamos, ¿verdad? Y que Él puede por su autoridad, como lo reconocía este centurión. Tú tienes tanta autoridad que tú desde allá puedes decir esto y eso se hace. Y esa es la confianza que nosotros tenemos de llevar a otros en el trono. Vamos a buscar Hebreos 12. Vamos a leer el versículo 1 y la mitad del 2. No sé si se puede partir. ¿No? No, ok. Lo partimos aquí nosotros, ¿verdad? Me dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Hay muchos hermanos que han experimentado esa fe. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, que no es sino la de aumentar nuestra fe para que le ganemos al centurión. Y dice la otra parte, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo repito, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias porque nos enseña
que la fe es uno de los requisitos, es una de las virtudes, es un don, es algo que viene de ti, que tú eres la fuente y tú mismo eres el consumador. Tú eres quien nos las hace crecer en nuestro corazón y en nuestra vida. Oh Padre, te pido porque nosotros podamos tener nuestra fe creciendo cada día hasta que podamos maravillarte, conmoverte y que tú sientas que de verdad has puesto en nosotros esa fe necesaria para agradarte y para conmoverte. Que el Señor nos bendiga. Amén.